Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yeder. Bueno, con mi persona están llevando el curso del área de desarrollo personal, ciudadano y cívico. ¿Ya? En este caso, educación cívica. ¿De acuerdo? Bien, iniciamos con el tema el sujeto de derecho. Primeramente, tenemos que hablar de la persona o del nuevo ser. El sujeto de derecho, esencialmente, se le considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y derechos. El sujeto de derecho es aquel ente el cual es susceptible de derechos y deberes. Es aquella persona que puede ejercer ejercicio de sus derechos y obligaciones. Es aquel centro de impugnación donde prácticamente la imputación de sus derechos y deberes es del nuevo ser o del ser. En este caso, el sujeto de derecho está concebido o está dado por cuatro tipos. Primeramente, el concebido o conceptus. El segundo, la persona natural o física. Tercero, la persona jurídica. El cuarto, las organizaciones de personas no inscritas. Iniciamos primeramente por el concebido. El concebido ya es el ser humano antes de nacer, que pese a que depende de la madre para su subsistencia, pese a estar individualizado frente al ordenamiento o el ornato jurídico. La doctrina admite una categoría jurídica genética determinada nasciturus, ¿ah? Nasciturus, la que va a permitir, gracias al artículo número 1 del Código Civil, que da por objeto o por hecho que el nuevo ser en proceso de crecimiento, pasando de las 3 semanas, ya es una vida, y esa vida tiene derecho. El nasciturus prácticamente nos habla de dos partes, el concepturus y el conceptus. El concepturus es el sujeto que no necesariamente será humano, que no ha nacido y tampoco ha sido concebido aún. No será necesariamente vida humana, es un ficticio legal, ya que se considera que puede existir, pero no se sabe si algún día existirá realmente. Es decir, es la proyección del hundimiento o la formación de las familias. Y el conceptus prácticamente nos habla del ser humano, una vida individualizada que aún no ha nacido, pero ya está en formación, ¿no? Pasando de las 3 semanas. Es una futura vida humana. Existe desde el momento de la unión de los gametos. El concebido va a tener prácticamente 4 teorías para el Estado peruano. Primeramente, la teoría de la concepción. Es cuando se da la fertilidad hacia la mujer, ¿sí? O la impregnación, ya, bueno, en este caso, pues, de métodos médicos que lleva la mujer, donde se va a producir prácticamente diversos momentos biológicos, en el cual el resultado va a ser, ¿no?, el embarazo. La teoría de la fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide y del reconocimiento de las células entre sí para poder crear un nuevo ser. También se va a encontrar la teoría de la anidación, la que va a partir desde los 14 días después de la concepción. Se produce la anidación, es decir, el embrión. En la matriz, pues no, prácticamente en el vientre de la madre, justamente con las enzimas. En ello, pues esta etapa se va a llamar villi.
¿ya? Y que va a estar insertada ya en el útero de la madre. Y posteriormente tenemos, pues no, la formación de la corteza cerebral, ¿ya? Esta corteza cerebral, pues prácticamente va a surgir ya la vida humana a partir de los 43 días, ¿sí? O en algunos casos, pues 5 días contados desde la fecundación. ¿De acuerdo? Ahí es donde ya se da la formación de la corteza cerebral, ¿sí? Es una pequeñas o pequeños líquidos que se da dentro del nuevo ser. Bueno, chicos, el concebido pues va a tener muchas formas de vida, pero también a la vez va a expandirse, del cual pues es sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque ya tiene uso de sus derechos. Profesor, y si una persona, un sujeto de derecho, prácticamente son los que tienen derecho y los que tienen obligaciones. En este caso, el concebido tiene derechos, pero no va a tener obligaciones hasta que sea una persona racional. Y sobre todo, que nazca vivo, según la ley, o en este caso, pues no, nuestro Código Civil. Pasamos ahora al tema del aborto. El aborto, según el artículo 114 hasta los artículos 120 del Código Civil, menciona y dice que dependiendo cómo sea el aborto, es decir, el aniquilamiento del producto de la concepción, ¿sí? Va a ser la sentencia. Puede durarte 3 meses, 4 meses, 3 años, 5, 6, 7, máximo 15 años, dependiendo la gravedad que tú hayas propuesto o manejado. En el Perú, pues están permitidos solamente un solo aborto, el aborto terapéutico o, en este caso, el aborto necesario. El aborto terapéutico, pues la única norma ley que ampara a la mujer y al nuevo ser, donde está en riesgo la vida de los dos. Posteriormente, los abortos, ya sea autoaborto, aborto consentido, aborto no consentido, aborto abusivo o por profesionales, aborto, no, en este caso sentimental, autogenésico, no están permitidos. Solamente el aborto terapéutico. Después de todos estos abortos del 1 al 8, todas tienen una sentencia por cual se ha producido ese hecho. Pasamos ahora a la persona natural. La persona natural, pues son los seres humanos individualmente considerados, es decir, todos nosotros, todos, el niño, el bebé, el nuevo ser, todos somos considerados persona natural, porque ya vamos a hacer uso de nuestros derechos y también uso, pues no, de nuestros deberes, excepto los que recién están en formación. ¿Ya? Inicia desde el nacimiento y concluye con la muerte. En el caso de la ausencia, puede finalizar con la declaración de muerte presunta de la persona. Es decir, no se sabe dónde está. Ya pasaron 20 años y sigue sabiendo dónde está. Entonces, se declara muerte presunta. A toda persona le pertenece una personalidad mientras el primer término del sujeto de persona lo admite, lo decide. Es decir, si tienes 4 ojos, 3 brazos, 3 piernas, etcétera, etcétera, eres una persona para el Estado. Y el segundo término natural es el conjunto de atribuciones que va a tener cada persona. En este caso, son 4. El estado, el nombre, la capacidad y el domicilio. En algunos casos lo toman como 5 el patrimonio, ¿sí? Por la conciencia histórica, etc. Las costumbres, tradiciones, etc. Pero nosotros solamente vamos a ver 4. El estado. El estado no quiere decirlo el gobierno, no. El estado en la persona natural viene a ser la situación civil dentro de la familia. Si eres casado, soltero, viudo, divorciado, etc. El nombre sirve para identificarse y diferenciarse de los demás. Por ejemplo, si el otro se llama Juan y tú te llamas Juan, pero tú te llamas Juan Pedro y el otro se llama Juan Pablo. O sea, son diferentes.
y sobre todo los rasgos característicos son muy diferentes. A eso nos sirve el nombre. Después tenemos la capacidad. 1. La capacidad de la persona, pues no la aptitud por la cual va a ejercer sus derechos. En este caso tenemos dos capacidades, capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y por último tenemos el domicilio, es el lugar donde vive la persona permanentemente, es decir, el registro único de tu DNI. Y es ahí donde te van a llegar todos los documentos judiciales, pagos, etcétera, que tú vas a tener. La persona jurídica es un ente ficticio que resulta de las agrupaciones de todas las personas o de algunas personas colectivamente en búsqueda de un fin u objetivo común y que está inscrito conforme a disposiciones legales. Primeramente, la persona jurídica sin fines de lucro son aquellas que surgen por la voluntad de dos o más personas para realizar actividades sin fines económicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, los campesinos, asociaciones, comité, etc. Persona jurídica con fines de lucro son aquellas que surgen por la voluntad de dos o más personas para realizar actividades económicas con fines de lucro. Búsqueda y reparto de ganancias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, empresas, la Inca-Cola, la Coca-Cola, ¿no? Pepsi, KR, Gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Son prácticamente entidades que buscan enriquecerse. Persona jurídica pública son aquellas instituciones o empresas creadas mediante ley, es decir, la RENIEC, la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? La SUNAT, etcétera, etcétera, etcétera. Son instituciones creadas mediante ley. Muy bien, chicos, entonces con ello pues vamos a cerrar este tema del sujeto de derecho. Los espero, chicos, en Zoom. Y recuerden que vamos a tener una pequeña guía donde vamos a poder aplicar todos los conocimientos por parte de ustedes. Nos vemos, chicos, cuídense. Con mi persona será hasta la próxima. Nos vemos.